Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderech, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara. Estamos en la parashá Naso, en la parashá Levanta, pero hoy vamos a estudiar un tema profético que nos atañe como esta generación que nos ha tocado vivir el cumplimiento de las profecías del Tanaj, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim y el Brit Hadashah. Baruch Hashem. Parashá número 35, Parashá Naso, se encuentra en Números 4:21 al 7:89. Pero estaremos hablando bajo el tema profético de Jerusalén, Shavuot, Pentecostés y los últimos tiempos, dado que estos días, la semana anterior, pues estuvimos celebrando Shavuot, o al inicio de esta semana, mejor dicho, el primer día de la semana después del séptimo Shabbat semanal posterior a Pesach, porque recordemos que Shavuot se celebra el día siguiente del séptimo Shabbat posterior a Pesach. Y siempre, como todos los años, pues Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, Shavuot, casi coinciden, ¿no?, en los días de celebración. Por lo tanto, pues estos temas proféticos tienen que ser abordados, tienen que ser enseñados para comprender el cumplimiento de todo lo que fue anunciado previamente y que ahora nuestros ojos lo están presenciando, ¿no? Vamos a estar leyendo en Ezequiel capítulo 37. La mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en el ruach de Yahvé y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí era muchísimo sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo Adón: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahvé. ¿Pueden volver a vivir los huesos secos? Ni siquiera muertos. No se está hablando de muertos, ya son huesos secos, totalmente secos. Ya desapareció la carne. Huesos que tienen cientos de años de estar muertos, pero pueden volver a vivir los huesos secos. Sobre el Ruach de Elohim, sobre el Espíritu de Dios, sobre el Espíritu Santo, puede hacer que los huesos vuelvan a vivir. Aleluya. Así ha dicho Yahvé Adonai a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso.
Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, al Ruach, profetiza, hijo de hombre, y di al Ruach, así ha dicho Yahvé Adonai, Ruach, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está la misma palabra, la misma escritura, da la respuesta de quiénes son estos huesos. Dice, todos estos huesos, versículo 11, Ezequiel 37, 11, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi ruach, mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahvé, hablé y lo hice, dice Yahvé. Todos conocemos el contexto de Shavuot, que celebramos hace algunos días. Todos conocemos que antes de Shavuot, antes de la fiesta de la semana, conocida como Pentecostés, contamos el Omer, y que Yeshua resucitó el primer día para presentar la primicia, ¿no? En el Omer, Yeshua resucita en ese primer Shabbat semanal, y luego presenta la primicia del Omer en Bikurim, y durante todo ese conteo que manda la Torá, Yeshua se apareció a sus discípulos, a más de 500 hermanos, y hasta el día 40 Yeshua subió a los cielos, ascendió a los cielos. Y en ese contexto del conteo del Omer y de la ascensión a los cielos de Yeshua, en ese día, el día número 40, también se da la reunificación de Jerusalén, el 28 de Iyar, en 1967. La fecha hebrea es un 28 de Iyar. Ese año era 7 de junio, hoy también es 7 de junio. Por alguna razón, yo este tema lo iba a tocar hace 15 días, que fue el día de la semana de Jerusalén, no se pudo. Después vino lo de la solemnidad de Shavuot, el séptimo Shabbat, que luego caía Shavuot, tampoco se pudo. Pero ahora que 7 de junio, que en ese año, como dije anteriormente, coincidió con el 7 de junio, el tema vuelve a relucir, y es un tema sumamente importante, amados hermanos, para todos los creyentes en Yeshua. Es un tema sumamente importante para el judío mesiánico, por toda la conexión que tiene y que vamos a estar recordando a lo largo de esta enseñanza. Entonces, cuando vamos a Hechos, capítulo 1, el Dios de Israel es real, aleluya.
El Dios de Israel es poderoso. El Dios de Israel está llamando a las naciones. El shofar profético está sonando, amados hermanos. El shofar está sonando porque Él no quiere que nadie se pierda. El título que tiene esta enseñanza es Jerusalén, Pentecostés y los últimos días. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos días? Amén. Aleluya. Pero estos últimos días son de gran visitación para su pueblo, para sus hijos. Son días de despertar. Son días de despertar. Son días de volvernos a Dios. Porque Él está dando una oportunidad a cada uno para que nos acerquemos a Él. Para que cuando Yeshua regrese, seamos parte de ese pueblo redimido con la sangre preciosa de Yeshua. Para que cuando Yeshua regrese y suene el shofar, y ese gran shofar está por sonar, amados hermanos, nos podamos encontrar con Yeshua en el aire. Y así estar con Yeshua por toda la eternidad. En el libro de Hechos, capítulo 1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. O sea, si lo leemos sin la conexión profética, histórica, este versículo 2 de hecho puede pasar por alto, pero sabemos que en nuestros tiempos tiene ese cumplimiento de que el día de la ascensión de Yeshua es el mismo día de Yom Jerusalén, del día de Jerusalén, que es el día que Jerusalén regresó a manos judías por primera vez después de más de 2000 años. Entonces, mire la connotación que tiene esta lectura y este capítulo, que trasciende más de 2000 años. Y para nosotros creyentes en Yeshua, para nosotros creyentes en el Ruach HaKodesh, porque creemos que cuando Yeshua subió a los cielos, a los 10 días, en Jerusalén, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendió sobre los 120 con poder y gloria, y los llenó de autoridad, y los llenó, aleluya, con su presencia, y le dio dones. Y la comunidad de creyentes en Yeshua, que en ese momento eran 120 los que estaban reunidos, crecieron a alrededor de 3000 personas, solo por ese discurso, el primer discurso de Kefas, que fue lleno también del Ruach HaKodesh. Y cuando leemos el libro de los Hechos, vemos ese accionar y ese mover y ese ministerio del Ruach, del Espíritu Santo, en todo el libro de los Hechos. Y lo que por mucho tiempo se predicó como la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? La iglesia primitiva era poderosa, la iglesia primitiva era usada, la iglesia primitiva tenía dones, la iglesia primitiva profetizaba, la iglesia primitiva fluía en el Espíritu Santo. Lo que mucho tiempo se habló como la iglesia primitiva es nada más y nada menos que la primera comunidad de judíos creyentes en Yeshua HaMashiach. Hoy lo leíamos en Hechos 21, cuando los ancianos de la comunidad mesiánica nazarena se reunieron y dijeron: mirad, amados hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la Torá. Es decir, esas eran las cualidades y las características que tenían los primeros creyentes del libro de los Hechos. Sí creían en Yeshua,
sí creían en el Ruach, sí creían en los dones, sí creían en la profecía, sí creían en el mover del Ruach, sí creían en los frutos del Ruach HaKodesh, pero eran Yehudim y eran celosos, eran judíos y eran celosos de la Torá, celosos de la Torá, celosos de la Torá. Aleluya. Aleluya. Dice que Yeshua fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim, de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto hasta de memoria lo sabemos, hermano. Pero le dicen no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué que no se vayan de Jerusalén? ¿Qué hay en Jerusalén, en Jerusalén, que no hay en otra ciudad? Jerusalén es la ciudad de la unción del Ruach HaKodesh. Y no se puede separar a Jerusalén de la unción del Ruach HaKodesh. No se puede separar a Jerusalén de la unción del Espíritu Santo. No se puede separar a Jerusalén del mover del Espíritu Santo. No se puede separar a Jerusalén de los frutos del Espíritu Santo. No se puede, aleluya, no se puede separar a Jerusalén del obrar y del accionar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Eso es lo fuerte, porque para el Rey de Gloria. Aleluya, pero está conectado con Jerusalén. Está conectado con Jerusalén. Está conectado con Israel. Porque si Israel no tiene Jerusalén, es como un cuerpo que no tenga corazón. Porque el corazón de ese cuerpo que se llama Israel se llama Jerusalén. Aleluya. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es decir, si somos creyentes en el mover del Ruach HaKodesh, no puede haber una desconexión con Jerusalén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo: oísteis de mí. Porque Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para poder seguir a Yeshua necesita ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Para ser seguidor de Yeshua necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. O dicho de esta manera también, el que es seguidor de Yeshua tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿Adón restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y nótese la calidad de pregunta, nótese la pregunta. Bueno, Yeshua está hablando de la promesa del Padre. Yeshua está hablando del derramamiento del Ruach, del Espíritu Santo. Y el momento en que se encuentra es cuando Yeshua va a subir al cielo. Y lo que los discípulos le preguntan es: ¿Adón restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y sabe por qué es importante esta pregunta? Porque hay mucha gente que se dice ser seguidor del Mesías, pero rechaza a Israel. Hay personas que dicen tener al Espíritu Santo, pero rechazan a Israel. Hay personas que dicen orar, ayunar, hablar en lenguas, moverse en los dones, etc., pero rechazan a Israel, rechazan los judíos, rechazan el mover judío mesiánico, rechazan el Shabbat,
rechazan las solemnidades, las fiestas, los mandamientos. Entonces eso es una contradicción, porque no puedes llamarte seguidor del Mesías y a la vez rechazar lo que es del Mesías, porque Israel es el pueblo del Mesías. Yeshua nació en Israel. Yeshua desarrolló gran parte de su ministerio en Jerusalén. Yeshua enseñaba en el templo. Yeshua padeció en Jerusalén y murió fuera de las puertas de Jerusalén. Es decir, Jerusalén, Jerusalén es la ciudad de la salvación. ¿Y por qué murió Yeshua? ¿Por qué murió Yeshua? Es que los judíos lo mataron, ¿no es cierto? Quienes lo matamos fuimos todos nosotros. Porque la misma palabra dice, Isaías, la palabra profética, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Entonces, en su primera venida, Yeshua venía a morir. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Entonces Él venía a pagar el precio por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras transgresiones. Yeshua tenía bien en claro su misión. Y cuando Kefas, cuando Pedro, ¿se acuerdan? Quiso acercársele en aquella ocasión, ya cuando se estaba acercando el tiempo de la muerte de Yeshua, y quiso detener, Kefas quiso detener a Yeshua. ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua? Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. O sea, Yeshua tenía en claro que él venía a morir. Yeshua tenía en claro que él venía a morir por ti y por mí, por nosotros, por los que están del lado de la pantalla. Él murió por todos. Y todos los que ponen su fe en la muerte sacrificial de Yeshua y en el derramamiento de su sangre y creen con todo su corazón de que Él es el Mesías y que Él es el cumplimiento de la Torá y del Tanakh, porque no hay otro que pueda cumplir. Hay gente que está esperando que venga el Mesías, otros que antes creían y ahora no creen, pero es imposible que esas profecías no se hayan cumplido. Esas profecías ya se cumplieron en la persona de Yeshua HaMashiach. Y estamos esperando el cumplimiento de su segunda venida y estamos viendo el cumplimiento de esas señales que fueron marcadas en Mateo 24, en Lucas 21, en diferentes pasajes que se han venido cumpliendo precisamente en el último siglo, en todo el siglo XX, también desde 1948, desde 1967, etc. Porque es impresionante, hermanos, cuando se abordan estos temas, cómo la palabra profética se ha venido cumpliendo. Y cómo somos esa generación final, esa generación del cumplimiento final, y que tenemos que estar apercibidos y que tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Aleluya. ¿Restaurarás el reino de Israel? Son los discípulos de Yeshua. O sea, ¿eres discípulo del Mesías? Si eres discípulo del Mesías, si eres discípulo del Nazareno, te atañe la restauración de Israel. Te importa la restauración de Israel, porque los discípulos pudieron haberle preguntado cualquier cosa. ¿Qué se te ocurriría preguntarle a Yeshua, sabiendo que en ese momento va a subir al cielo, hermanos? Miren la importancia para los discípulos del tema, porque le preguntan, lo último que le preguntan es: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, hay gente que
se cree demasiadamente espiritual, pero quiere separar a Israel de la ecuación profética. Y si es imposible separar, es imposible sacar a Israel de la ecuación profética, porque así como 1 más 1 es 2, Israel es el pueblo de la promesa, el pueblo que fue escogido por Elohim, por el Eterno, por Dios, para que a través de ese pueblo viniera el Mesías, para que a través de ese pueblo se cumplieran las promesas, para que a través de ese pueblo se cumplieran las profecías. Y es a través de ese pueblo que a lo largo de los siglos, esta palabra que muchos le llaman Biblia, en hebreo es Tanaj, Torah, Nevim, Ketuvim, la instrucción de los 5 libros de Moshe, los profetas, los escritos, salmos, proverbios, el Brit Hadashah, todo fue escrito por israelitas, por hebreos, por judíos, por y para el pueblo judío, y a través de la muerte de Yeshua la gracia alcanza, esa bendición de la gracia, esa bendición de la salvación, esa bendición de las promesas, alcanzó a las naciones. Pero no podemos quitar a Israel de la ecuación, que fue a través de Israel. Fue a través de Israel. Yo me gozaba mucho hace algunos días que se celebró Shavuot, y algunos hermanos había una congregación en Israel, o hay una congregación en Israel, que es Gilad Carmel, y ellos celebraron el servicio de Shavuot, judíos y árabes, juntos, en adoración al Elohim de Israel. Aleluya. ¿Quién es el único que puede unir a judíos y árabes? Yeshua. Entonces pudimos ver en una comunidad mesiánica, judía mesiánica, en una congregación judía mesiánica, a judíos mesiánicos, judíos creyentes en Yeshua, adorando a Yeshua en árabe, en hebreo, y árabes adorando a Yeshua en árabe. ¿Quién lo hace? Yeshua. ¿Quién lo hace? Yeshua, porque Yeshua es el príncipe de la paz. El único que tiene la paz verdadera, imperecedera, permanente es Yeshua HaMashiach. Entonces, amados hermanos, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Jerusalén. El poder del Espíritu Santo está conectado con Jerusalén, con Jerusalén. Ese es el punto de partida. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el mover del Espíritu Santo comenzó en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén y en la comunidad judía mesiánica nazarena, de judíos creyentes en Yeshua. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? En el año 70 de la era común, el Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén. Y a partir de la ascensión de Yeshua, que ocurre en el año 30 de la era común, es decir, esos 40 años donde se da todo el desarrollo de la primera comunidad judía mesiánica, lo que se describe en el libro de los Hechos, y nosotros vemos ese gran avivamiento judío mesiánico en el libro de los Hechos. Sanidades, milagros, prodigios. A la sombra de Kefas se sanaban los enfermos. No había necesidad ni de imponerle las manos. Dice que ponían a los enfermos
y esperaban que solo Kefa pasaba, y a la sombra de Kefa, de Pedro, se sanaban los enfermos. Es decir, era un mover poderoso del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y se han predicado miles de prédicas del libro de los Hechos, miles de enseñanzas del libro de los Hechos. Pero hasta ahora que el judío mesiánico está enseñando en el mundo entero, es que podemos comprender que ese mover, ese primer avivamiento en el libro de los Hechos, estaba conectado con Jerusalén, porque una vez que el templo fue destruido y Jerusalén fue destruida en el año 70, el mover del Ruach HaKodesh comenzó a menguar. Óigalo bien. Así como lo digo y así como usted lo escucha. Una vez que el judío fue expulsado de su tierra masivamente, aunque siempre hubo judíos en la tierra de Israel, pero recordemos que el pueblo judío fue dispersado. Una vez que el pueblo judío es dispersado, el mover del Espíritu Santo comienza a decrecer. Y prácticamente pasaron 2000 años en que el cuerpo del Mesías no presenció este mover del Espíritu Santo. Ahora, Elohim comienza a avivar el corazón del pueblo judío que estaba en la dispersión a finales del siglo XIX. Y el idioma hebreo comienza a ser restaurado como idioma cotidiano, porque antes el hebreo solo se hablaba en los servicios de la sinagoga, en el culto sinagogal. No se hablaba como lengua cotidiana. Entonces, hasta finales del siglo XIX, con el sionismo, con el surgimiento del sionismo, el hebreo comenzó a ser hablado de forma cotidiana. Y hay un mover de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que va prácticamente de la mano, y es el avivamiento pentecostal. Es decir, a la vez que Elohim comienza a restaurar al pueblo de Israel y el hebreo, y comienza a encender la llama del pueblo judío para regresar en masas a su propia tierra, el Espíritu Santo comienza a moverse en el mundo creyente con la renovación del hablar en lenguas y de los dones del Ruach HaKodesh, de los dones del Espíritu Santo. Y esto está en la historia, hermanos. Pero ¿cómo se da ese avivamiento? Es decir, el mundo cristiano pentecostal, que es el que está involucrado en este mover del Espíritu, debe de estar totalmente agradecido de lo que el Eterno comenzó a hacer con el pueblo judío, con el pueblo de Israel a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, restaurarlos, restaurar a su pueblo para volver en masas a su propia tierra, restaurar el idioma hebreo, y a la vez que se restauraba el idioma hebreo, se restauraba el hablar en lenguas y el fluir en los dones del Ruach HaKodesh. Esto dentro de estos contextos cristianos nos enseña que hay una conexión. Ahora que el judío ha reconocido a Yeshua en los últimos tiempos en mayor cantidad y se han levantado más maestros judíos mesiánicos, es que podemos comprender que ambos movimientos
estaban entrelazados, que ambos movimientos los originó el Espíritu de Dios. Porque lo que estamos leyendo fue la profecía. Fue la profecía que leímos en Ezequiel. Aleluya. Vimos que el profeta está en un valle de huesos secos. Huesos el Ruach de Yahvé lo llevó a ese valle. Capítulo 37. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cuántas veces, cuántas miles de veces se ha predicado este tema dentro del trasfondo de creyentes y no se conecta con Israel? Pero tiene que ver con una restauración de Israel y el avivamiento de los últimos tiempos. Porque Israel fue resucitado, hermanos. La nación de Israel literalmente fue resucitada. Hola. Tenemos un Dios que resucita a los muertos. Alábalo porque Yeshua está vivo. Así que mientras hay vida y esperanza, no te preocupes. Y aún de los muertos, Él levanta a los muertos y los resucita. Puede ser, no necesariamente muerte física, puede ser muerte espiritual. Hay muertos espirituales, hay muertos en vida que nos están viendo, sí, probablemente. Pero le profetizamos a los huesos secos en el nombre de Yeshua. Y todos los que escuchen este mensaje, esta palabra, vuelven a la vida en el nombre de Yeshua. Porque Yeshua es la vida. Es decir, hay pruebas, hermano. Estas son pruebas fehacientes de que el Dios de Israel es real, es vivo. Y nosotros cada Shabbat leemos la Torah que nos habla de nuestro Dios, del Dios de Israel, que es real. Ahí en la Torah es real y es real para nosotros, porque Él se ha revelado a nosotros también. Y su palabra es viva y eficaz y es poderosa, y Él se ha manifestado a nosotros de múltiples maneras, con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, con respuestas, con testimonios, con cosas maravillosas, hermanos. Y lo vemos allí en la historia. Es decir, que Dios es capaz de mover los hilos de la historia, porque lo que estamos hablando aquí es profecía, pero también es historia. Es decir, no podemos hablar de profecía sin hablar de historia. No hay otro Dios en esta tierra, de ninguna otra nación, que haya cumplido su palabra como lo ha cumplido el Dios de Israel. Estamos hablando que su palabra tiene cumplimiento y poder. Entonces Él resucita a esos huesos secos. Los huesos secos vuelven a la vida. Porque en el único que hay esperanza, hermanos, en esta vida y en la otra, es en el Dios de Israel. Y en ningún otro hay salvación, es solamente en Yeshua. Así que asegúrate tu pasaporte de la eternidad. ¿Quiere estar seguro de su pasaporte? No le estamos hablando de una nación del primer mundo, etcétera. Asegúrese el de la eternidad. Sabe que tiene un pase directo a la salvación y a la redención. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Aleluya. Entonces, los huesos secos. ¿Quién diría que una nación que había sido dispersada durante 2000 años, estamos hablando que destruyeron el templo, hermano, destruyeron Jerusalén, Jerusalén fue arada por bueyes, el emperador romano de ese entonces mandó arar Jerusalén y le cambió el nombre, no te vas a llamar Jerusalén, te vas a llamar
a Elia Capitolina, en honor a los dioses romanos. No te vas a llamar más Israel en el 135, le quitó el nombre de Israel, te vas a llamar Palestina, en honor a los filisteos. ¿Se acuerdan el pueblo de los filisteos? Hoy leímos sobre Shinshón, sobre Sansón. Ese pueblo estaba extinto, había sido un pueblo enemigo de Israel, pero ya en el primero o segundo siglo estaba extinto totalmente, pero el emperador romano de turno, Adriano, le manda y le cambia el nombre de Israel. Entonces, un intento de borrar totalmente la historia judía, la historia israelita de esa tierra. Y como dije anteriormente, el mover del Espíritu Santo, aunque todavía hubieron creyentes, el mover del Espíritu Santo cesó, se apagó hasta principios del siglo XX. Hasta principios del siglo XX, con la restauración de Israel. Por eso yo decía anteriormente, las denominaciones pentecostales tienen que estar agradecidas con la restauración de Israel, porque lo que trajo el mover del Espíritu Santo, el mover de los dones, el fluir de los dones, de la presencia, del Ruach HaKodesh, del fuego, fue la restauración de Israel. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y nótese la conexión, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Es decir, sin la restauración de Israel no hay avivamiento. Sin la restauración de Israel no hay mover del Espíritu Santo. Sin la restauración de Israel no hay fluir del Espíritu Santo. Y en Romanos 11 dice que la restauración del judío es vida de entre los muertos. Romanos 11:15. Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, cada vez que un judío viene a Yeshua, hermanos, eso es vida de entre los muertos. Cada vez que un judío reconoce a Yeshua como su Mesías, eso es vida de entre los muertos. Ahora, oiga lo siguiente. 14 de mayo de 1948, Israel es reconocida como nación. ¿Y sabe qué se da en ese tiempo? La expansión evangelística al mundo entero. Comienzan a surgir grandes ministerios evangelísticos. Se comienza a predicar a Yeshua de una forma masiva mundialmente. Eso va conectado con la restauración de Israel en 1948. Busque las fechas y ahí usted va a encontrar que los mayores ministerios evangelísticos comienzan a surgir en esa época. Ahora, la guerra de los 6 días, 7 de junio de 1967, cuando los países vecinos de Israel le hacen la guerra a Israel y creen que lo van a destruir, porque el propósito era que Israel retrocediera al mar, echarlo al mar. Y estamos hablando de esa guerra, una proporción de David contra Goliat. Pero ¿cuál es el asombro de que Israel, con menos armamentos en ese tiempo, con menos capacidad en ese tiempo, con menos ejército en ese tiempo, etcétera, con todo menos, pero con el Elohim que hizo los cielos y la tierra, Israel gana la guerra de los 6 días milagrosamente? Es decir, humanamente no hay una respuesta que explique por qué Israel ganó esa guerra.
porque el que intervino sobrenaturalmente fue el Dios de Israel. Y en esa guerra, amados hermanos, 7 de junio, en esa fecha hebrea, como dijimos anteriormente, 28 de Iyar, pero en la fecha gregoriana, 7 de junio de 1967, Jerusalén regresa a manos del pueblo judío. Más de 2000 años de que Jerusalén no estaba en manos del pueblo judío. Entonces, hermanos, ese día, que también es el día número 40, que era el día de la ascensión de Yeshua, o sea, no era un día común y corriente, y nos estábamos acercando a la celebración de Shavuot, que Shavuot tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, mire la conexión: Jerusalén, el Espíritu Santo restaurará el reino de Israel, me seréis testigos en Jerusalén. Desde esa fecha, el avivamiento judío mesiánico comienza a cobrar impulso y presencia a nivel mundial. A nivel mundial. Y comienza una transformación y una influencia y un mover dentro del cuerpo del Mesías, en los creyentes, una influencia tal, amados hermanos, que transforma inclusive la manera de cantar. Es decir, del avivamiento que se dio en la década del 60, se dio una influencia hasta en la manera de cantar. Inclusive aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, los famosos coritos. ¿Cuántos se saben los coritos? Que hemos cantado de toda. Eso viene de ese mover de la década de 1960, porque fue una transformación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, a todos los niveles. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, de esa gran conexión que hay. Pueblo judío, pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la restauración de Israel en su tierra ancestral, la restauración del idioma hebreo, el avivamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, la manifestación de hablar en lenguas, de los dones del Espíritu, la restauración de Israel en su tierra ancestral, el gran movimiento evangelístico en la década del 40, el gran avivamiento judío-mesiánico en la década del 60, el gran avivamiento que influyó en el cuerpo de creyentes en el Mesías hasta el día de hoy. Es decir, esa influencia en los cantos, en las congregaciones. ¿Sabe por qué es bueno tocar estos temas? Porque allá afuera está la gente creyente en el Mesías, pero no sabe que hay un trasfondo y que hay un avivamiento judío mesiánico que se ha venido desarrollando y que eso ha trastocado. La gente, es que yo soy evangélico, es que yo soy, pero hay un avivamiento que el Ruach HaKodesh ha venido desarrollando a lo largo del siglo XX y XXI, y que tiene que ver con la restauración de Israel, la restauración del judaísmo mesiánico. Porque antes la gente miraba imposible de que un judío creyera en Yeshua, aunque siempre han habido judíos que han creído en Yeshua, pero ahora hasta congregaciones hay, un montón de congregaciones en Israel, cerca de barrios ortodoxos y ultra ortodoxos, ya no se diga en otros países alrededor del mundo. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Ruach HaKodesh está preparando a la novia.
al pueblo de Israel que se va a encontrar con su Mesías, con Yeshua. Esta es la restauración, amados hermanos, de los últimos tiempos. Esta es la restauración y el cumplimiento de estas profecías antiguas, de estos misterios antiguos. Y misterios que inclusive para muchos que leen, dice yo leo la Biblia pero no la entiendo. Y si estás desconectado de Israel, es imposible entenderla. Es muy difícil de entenderla, porque mire qué maravilloso esta revelación y este conocimiento de saber que todo este mover del Espíritu Santo, de saber que todos estos avivamientos del Espíritu Santo a través del siglo XX, que son conocidos en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, pero que el trasfondo y lo que provocó todos estos avivamientos están relacionados con Israel como pueblo, como nación, como tierra, y con Jerusalén, como ciudad. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, para que esos huesos secos recobraran vida, y ya recobraron vida, y se formara ese esqueleto, todo eso lo vio Ezequiel, hermanos, todo eso lo vio Ezequiel. Y está tan exacta el cumplimiento de esta profecía, hermanos, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y liberan los campos de concentración allá en 1945, en Auschwitz, y encuentran a aquellos prisioneros judíos en esos campos de concentración, eran totalmente esqueletos vivientes. Y estamos hablando que la realidad de Israel de 1945 al día de hoy es totalmente diferente, es decir, una nación totalmente renacida. Es una nación desarrollada. Y se sigue librando una guerra espiritual. Todos sabemos la situación actualmente. Y cómo se está cumpliendo se sigue cumpliendo la palabra profética de que las naciones van a venir en contra de Israel. Así está escrito, hermano. ¿Cómo pueden venir las naciones en contra de Israel si no hay Israel? Hace 200 años, aunque había judíos ahí en la tierra de Israel, pero no estaba conformada la nación de Israel. Hace 150 años, aunque había judíos en la tierra de Israel, pero no estaba conformada la nación de Israel. Pero de 1948 para acá sí. Los huesos, desde el principio del siglo XX, los huesos comienzan a juntarse. En 1948 los huesos comienzan a juntarse, comienzan a recobrar tendones, comienza a subir la piel. Pero el pueblo de Israel necesitaba el Ruach. Y le dice, profetiza del Ruach, profetiza el Espíritu. Y es lo que vemos en 1967, como el judaísmo mesiánico comienza a fluir dentro del pueblo de Israel. Aleluya. Vamos a leer ese último versículo, hermano. Tomémosle gusto. Aleluya. Dice el 37:8:
8, y miré aquí tendones, ya esos huesos tenían tendones, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu. Así ha dicho Yahvé Adonai, Ruach, espíritu, vete los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué tienes que hacer sobre los huesos de esas personas que no tienen a Yeshua? Estoy hablando de los muertos en vida, porque el que no tiene Yeshua está muerto en vida. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Profetiza, aleluya, profetiza al Espíritu, profetiza, profetiza, profetiza el Ruach, que Espíritu sopla, 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 Ruach HaKodesh. Y aunque ese que no, ese no cree, ese es ateo, ese es espiritista, ese es profetiza, Espíritu sopla. Ni siquiera estaban juntos esos huesos, un hueso por un lado y un hueso por el otro, y los huesos comenzaron a juntarse. Un fémur por un lado, una rótula por el otro lado, y etcétera. Pero comenzaron a unirse por el poder del Ruach HaKodesh, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que espiritualmente así están, un hueso por un lado y un hueso por el otro, el cráneo por el otro, los dientes ya ni. Pero el Ruach va a hacer que todo eso se unan, todos esos huesos se unan. ¿Cómo? No me pregunten cómo, porque eso es un poder sobrenatural de lo que el Ruach HaKodesh va a hacer en la vida de aquellos que todavía no tienen a Yeshua. Porque esta restauración continúa, no es que terminó en 1948 o comenzó a principios del siglo XX, finales del XIX, 48, no, esta restauración en Israel continúa el día de hoy, hermanos. Esta restauración continúa. Elohim está restaurando a su pueblo Israel. Y el 14 dice, 37:14, y pondré mi espíritu, mi Ruach, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahvé, hablé y lo hice, dice Yahvé. Entonces, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, amados hermanos. Aleluya. Baruch Hashem. Por tanto, así ha dicho Yahvé: volveré a Jerusalén con misericordia, y allí mi casa será reconstruida, y el cordel se extenderá sobre Jerusalén, declara Yahvé Todopoderoso. Zacarías 1:16. Y en Zacarías también dice que él pone a Jerusalén como copa que hará temblar a las naciones. Él pone a Jerusalén como copa que hará temblar a las naciones. Cualquier país, cualquier nación puede tener su capital y no hay ningún problema. Pero el judío, con respecto a Jerusalén,
su capital, diciendo que Jerusalén es capital del pueblo judío más de 3000 años. Ahí sí hay problema. Por ejemplo, ahorita en Shavuot, unos Kohanim, sacerdotes judíos, subieron al monte del templo para la Mesía de los panes y los arrestaron inmediatamente, fueron arrestados, y con vestiduras sacerdotales de blanco, etc. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Yahvé de Jerusalén. La palabra del Eterno ha sido manoseada, hermanos. Escuchaba en estos días un mensaje y se basaba en el Salmo 78. Pero qué triste, o sea, leen la palabra y cómo lo tergiversan y cómo ocultan la verdadera interpretación y aplicación, porque en el Salmo 78 habla de la Torá, que hay que enseñar la Torá. Pero ellos no dicen, al predicarla no dicen, hay que enseñar la Torá, hay que enseñar la palabra de Dios. Citan inclusive el Shema Israel, citan del Deuteronomio 6, vamos a Deuteronomio 6:4, pero no dicen, este es el Shema Israel, este es el principal mandamiento, eso no lo dicen. Esto es lo que el pueblo judío recita todos los días. Esto es lo que Yeshua enseñó también como el principal mandamiento. Porque si se dice Yeshua enseñó, cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el principal mandamiento, Yeshua respondió: Shema Israel, escucha Israel, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Es decir, es una enseñanza judía, porque él es un rabino judío. Y los cristianos adoran a un rabino judío. Literalmente, el mundo cristiano adora a un rabino judío. Y bueno, los judíos mesiánicos adoramos a un rabino judío. Y su nombre es Yeshua. Su nombre es Yeshua. Su nombre es Yeshua. El reino de Israel. ¿Quién es el que restaura a Israel? ¿De dónde viene toda esta restauración de la que estamos hablando, hermanos? De Israel. ¿De dónde viene? De Yeshua. ¿Amas a Yeshua o lo desprecias? Te amo, Yeshua, y lo cantan. Pero Israel, y la Torá, y las promesas, y el Ruach. Y ahorita que acabamos de celebrar Shavuot, sabemos que la Torá no está separada del Ruach, hermanos. Porque en la misma fiesta que el Eterno dio su Torá, nos dio su Torá a Israel, fue en la misma fiesta, siglos después, que dio el Ruach HaKodesh. Es un anillo de compromiso, es una unidad, es una simbiosis. No poder separar la Torá del Ruach y el Ruach de la Torá. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos, estamos terminando, al monte de Yahvé, a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá. ¿De dónde? De Sión. ¿Y de dónde salió el avivamiento del Espíritu Santo hace 2000 años? De Jerusalén, de Jerusalén. Ahí fue donde el Espíritu Santo descendió. Jerusalén es la ciudad del avivamiento. Jerusalén es la ciudad del fuego. Jerusalén es la ciudad del Espíritu Santo. Jerusalén es la ciudad del Ruach HaKodesh. Entonces, esta prédica, este mensaje, esta enseñanza, como usted le quiera llamar, es un llamado para todos los pentecostales para que regresen a ese movimiento judío mesiánico original del libro de los Hechos.
Porque ese es el original, hermano. Eso es el original. Los primeros judíos creyentes en Yeshua fueron los primeros que hablaron en lenguas, fueron los primeros que se movieron en los dones del Espíritu Santo, en el fluir del Espíritu Santo. Lo novedoso fue allá en la casa de Cornelio cuando invitaron a Kefas, a Pedro, a predicar. Y dice que Pedro comenzó a hablar de Yeshua. Y aún estaba Kefas hablando cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el mensaje y comenzaron a hablar en lenguas. Y los fieles de la circuncisión, habían fieles de la circuncisión que eran creyentes en Yeshua, dice que estaban sorprendidos de que el Ruach HaKodesh, de que el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles. ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque nunca sobre los gentiles había caído el Espíritu Santo hasta ese momento. Y estamos hablando de Hechos capítulo 10, y sobre los primeros que cayó fue en Hechos capítulo 2, solo judíos. Hola. Solo judíos. Sobre los primeros que cayó eran solo judíos. Entonces no me saques a Israel de la ecuación. Por eso es que hay muchas denominaciones, hermano. Hay muchas denominaciones, pero el pueblo es uno. Y se llama Israel. Hay muchas denominaciones. Es que dice que la iglesia es una. El trato de nada. El trato de la iglesia es uno. Es que no, es Israel. No puede separar ni sacar a Israel de la ecuación. Y la iglesia, como tú le llamas, es Israel. Porque en Éxodo 12 dice, en la Septuaginta, háblale a la iglesia de Israel, a la congregación de Israel. Que está en griego, ahí es la traducción. La Septuaginta es la traducción del hebreo original al griego koiné, dice, háblale a la iglesia de Israel. Hola, alaba lo que Yeshua vive. Entonces, tienes que regresar a estar, si eres parte de la restauración de Israel, restaurarás el reino de Israel. ¿Qué es lo que él está restaurando? Esos creyentes que se habían alejado, que rechazaban a Israel, que están llenos de teología del reemplazo, al decir es la iglesia y no Israel, y hacen una separación entre la iglesia e Israel, y no, esa separación no existe, porque la palabra dice que Elohim, Dios, es nuestra paz, el Mesías es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Mesías ya derribó esa separación entre judíos y gentiles. Pero los gentiles hacen esa separación. Aquí es Israel y aquí es la iglesia. Ya esa separación la derribó. Y a través de Yeshua dice que los gentiles tienen la ciudadanía de Israel. Porque el que tiene pactos, promesas, el culto es de Israel. Romanos 9, 4 al 5. El culto es de Israel, las promesas es de Israel. La adopción es de Israel. La gloria es de Israel. Aleluya. La promulgación de la Torá es de Israel. O sea, que lo que tú te crees porque tienes la unción o te mueves en el mover del Espíritu, eso viene de Israel. Eso es de Israel. Es de Israel. Es de Israel. Es de Israel. Y tienes que regresar a Israel. Porque esa es la restauración que Yeshua está haciendo. Hechos capítulo 1. Porque estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pongámonos de pie y démosle gracias. Alaba Kadosh. Porque nos ha tocado vivir este tiempo, amados hermanos. Este tema es interminable porque la palabra del Eterno no tiene fin. Pero nos gozamos, nos regocijamos. Levanta sus manos. Dele honra, dele gloria, dele alabanza, dele adoración por esas escamas que están cayendo, Abba Kadosh. En esta hora están cayendo, Abba Kadosh, las escamas. Abba Kadosh, están cayendo de los ojos. Aleluya, tú estás abriendo los ojos, Abba Kadosh, de todos aquellos que están
viendo esta transmisión y de los que la verán, Abacadosh, aleluya, porque tú estás restaurando, Abacadosh, el cuerpo del Mesías a lo largo y ancho de toda la tierra. Hay un mover profético, hay un mover apostólico, hay un mover poderoso, Padre amado, aleluya. Hay un mover del Ruach HaKodesh, aleluya, que le está dando vida a los huesos secos. Abacadosh, hay un mover que está dando vida, hay un mover que está resucitando los muertos. Abacadosh, aleluya. Hay un mover que está juntando los huesos por donde quiera que estén, no importa donde estén dispersos, pero el soplo del Ruach HaKodesh, aleluya, está juntando los huesos secos, está juntando los huesos muertos, aleluya, está juntando todo lo que no tenía vida, porque el Ruach HaKodesh está restaurando a su pueblo, está restaurando a su pueblo Israel en los últimos tiempos, aleluya. Es una restauración que hemos estado viendo, aleluya, a lo largo del siglo XX y lo que va del 21, Abacadosh, porque somos esa generación profética que tú estás levantando en los últimos tiempos, esa generación, aleluya, que se levanta para hablar del Mesías judío, del Mesías Yeshua, aleluya, de los mandamientos de la Torá, aleluya, del Evangelio hecho en Sion, Abacadosh, de la restauración de todas las cosas, de la obediencia, Padre, a tu palabra, a tu Torá, a tus mandamientos, aleluya, del mover, del fluir, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gracias por ese mover sobrenatural, Abacadosh. Gracias por hacernos partícipes de ese avivamiento, de esa restauración, Padre, de los últimos tiempos, porque somos partícipes, Padre amado. Estamos viviéndolo, Abba. Estamos viviéndolo, Abacadosh, estamos saboreándolo, Abacadosh, aleluya. Qué maravilloso es poder disfrutar de un Shabbat. Qué maravilloso es poder disfrutar, Abacadosh, aleluya, de la celebración de tus solemnidades, Abacadosh, de ser renovados, aleluya, de ser investidos, Abacadosh, aleluya, de ese poder de lo alto, aleluya. Bendito sea tu nombre, Abacadosh, aleluya. Sigue moviéndote, Abba, sigue restaurando, Abacadosh, sigue soplando sobre el valle de los huesos secos, Padre, de una manera especial, Elohim poderoso. Sigue soplando tu Ruach HaKodesh, Abacadosh, a todo aquel que está sediento, a todo aquel, Padre amado, aleluya, que quiere, aleluya, entrar a esa restauración de Israel, entrar a esa restauración de los últimos tiempos, entrar a esa restauración, Abacadosh, poderosa, Padre amado, en el nombre de Yeshua, porque solo es a través del Espíritu de Dios, porque solo es a través del Ruach HaKodesh, el Ruach que da aliento, el Ruach que da vida, el Ruach que da poder, el Ruach HaKodesh que da autoridad, aleluya, en el nombre poderoso de Yeshua. Profetizamos el Ruach HaKodesh sobre aquellos muertos espirituales. Profetizamos el Ruach HaKodesh. Profetizamos el viento del Ruach HaKodesh. Profetizamos el soplo del Espíritu de Dios. Aleluya. Sobre aquellos huesos secos. Sobre ese valle de huesos secos. Ese valle que se restaura. Ese valle que se levanta. Aleluya. Los tendones comienzan a subir. Los huesos comienzan a juntarse. Tendones comienzan a subir. La carne comienza a subir, aleluya. La piel comienza a subir, aleluya. Y aquel cuerpo comienza a ser, aleluya, llenado de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Porque la vida está en Yeshua. Aquel cuerpo comienza a recibir el soplo de vida, el aliento de vida, el aliento de vida del poder del Ruach HaKodesh. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre poderoso, en el nombre maravilloso, en el nombre que es sobre todo nombre. Este es un Shavuot, Padre amado, permanente en nuestras vidas. Desde aquel Shavuot que fue celebrado hace 2000 años, Abacadosh. El Shavuot que celebramos hace una semana, Abba. El Shavuot, Padre amado, aleluya, que debe estar a diario en nuestras vidas, poderoso Dios. Porque el fuego tiene que arder, Abacadosh. El fuego de la llama de tu Ruach HaKodesh tiene que arder, Abacadosh, en nuestros corazones, en el altar de nuestros corazones, en el altar de nuestras vidas, aleluya.
Somos más que vencedores en el nombre de Yeshua. Somos más que vencedores en el nombre poderoso de Yeshua. Somos más que vencedores en el nombre maravilloso de Yeshua. Gracias por lo que has hecho con nosotros, Padre. Gracias porque nos has contado, Padre amado, como parte de la restauración de Israel. Hoy podemos entender que lo que preguntaron tus discípulos antes de que Yeshua ascendiera al cielo, hoy nosotros somos parte, Abacadosh. Nosotros somos parte de esa respuesta. Nosotros somos parte de esa respuesta. Nosotros somos parte de esa respuesta, Abacadosh. Gracias por ese ejército de adoradores que se levantan en espíritu y en verdad, Abacadosh. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Un remanente que se levanta para adorar al Elohim que hizo los cielos y la tierra. Un remanente que se levanta para adorar al Elohim de Israel. Un remanente que se levanta, que es restaurado, Abacadosh, en su forma de adoración, en la verdadera adoración, Padre. En la adoración que fue revelada en la Torá, Padre. No como los hombres han enseñado, no como las religiones han enseñado, no como las tradiciones han enseñado, Abacadosh, sino como está establecido en la Torá, Abba, sino como está establecido en tu instrucción, sino como está establecido en tu palabra, Abacadosh. Tú le estás enseñando a los niños a adorar, tú le estás enseñando a los jóvenes a adorar, tú le estás enseñando a los adultos a adorar, tú le estás enseñando a los ancianos a adorar, adorarte, Abacadosh, en espíritu y en verdad. Aleluya. Ruach behemet, Ruach behemet, Ruach behemet, Ruach behemet, Ruach behemet, Ruach behemet. Aleluya. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias, Padre, por estos tiempos maravillosos, Abacadosh, por estos tiempos de restauración, por lo que tú estás haciendo, Abacadosh, y por lo que tú seguirás haciendo, Abacadosh, en aquel que se dispone, Abacadosh, para servirte, en aquel que se dispone, Abacadosh, para llevar tu palabra, Abacadosh, porque tú llenaste a los 120, Abacadosh, del Ruach HaKodesh, Abacadosh, pero aquella comunidad de creyentes, de judíos mesiánicos comenzaron a testificar, Abacadosh, comenzaron a hablar tu palabra, comenzaron a predicar tu palabra, comenzaron a predicar de Yeshua, Abacadosh, aleluya, y aquel mover, aquel ayudamiento, aquella renovación, aquella restauración, Padre, comenzó aleluya, a revolucionar toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra, Abacadosh, aleluya, porque esta es una palabra, Abacadosh, que conmueve, esta es una palabra que conmueve, Abacadosh, el espíritu, que conmueve el alma, Abacadosh, aleluya, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, que los corazones sean tocados, que las vidas sean tocadas, que las vidas sean impactadas por el poder del Espíritu Santo, que las vidas sean impactadas por el poder de la palabra, que las vidas sean impactadas por el poder de la Torá, que las vidas sean impactadas, Abacadosh, por el poder de la presencia del Ruach HaKodesh, de una manera especial, de una manera maravillosa, de una manera poderosa, Abacadosh, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Ese fuego que no se apaga, 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 Abacadosh. Hay un fuego que no puede apagarse, Abba. Hay un fuego del Espíritu Santo, hay un fuego del Espíritu de Dios, hay un fuego del Ruach HaKodesh que está encendido, que no puede apagarse, Abacadosh, que permanece en cada corazón que adora, que permanece Makira, Mashara, Makeba, Novakai, y Kandara, Masutu, Rebekendere, Bekehara, en el nombre de Yeshua, 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 aleluya. Llénate del poder para hablar, llénate del poder para testificar, llénate del poder para hablar de su palabra, llénate del poder, aleluya, para hablar, aleluya, de ese nombre poderoso,
de ese nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Yeshua, del nombre de Yeshua, del nombre de Yeshua, del nombre de Yeshua. Oh, respalda tu palabra, Abacadosh, con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, con restauración. En el nombre de Yeshua, los corazones apocados sean encendidos, sean encendidos, sean encendidos, sean encendidos por el fuego de Dios. Esta es una generación que necesita el fuego de Dios. Los jóvenes necesitan el fuego de Dios. Aleluya. En el nombre de Yeshua. En el Rabakanda, Rabashara, Ramakita, Rabamaskende, en el nombre de Yeshua. 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 Los aires sean saturados del Espíritu de Dios. Los aires sean saturados de la unción del Ruach HaKodesh. Los aires de las ciudades sean saturados. Abacadosh, aleluya. Para que la gente se levante, Abacadosh, con un hambre, Abba, de tu presencia, con hambre de tu palabra, con hambre de tu Torah, con hambre de obediencia, con hambre, aleluya, de seguir los pasos del Mesías, los pasos del Maestro, en el nombre de Yeshua. Oh Santo de Israel, porque es una restauración, es un mover que está corriendo, aleluya, por toda la tierra. Es un mover, es un llamado a la obediencia, es un llamado a Abacadosh a buscar el rostro del Santo, bendito sea, del Dios de Israel, del Elohim de Israel, del Elohim que hace maravillas. Él sigue haciendo maravillas, porque su palabra permanece para siempre. Hoy hemos visto que su palabra no cae a tierra. Hoy hemos visto que su palabra profética no cae a tierra, porque la palabra del Dios de Israel no cae a tierra. La profecía se está cumpliendo, aleluya. La profecía se está cumpliendo, se está cumpliendo, se está cumpliendo. Se ama, Shakatara Karabashi, Ibireke Toroboshayarama, Ikranaramanamanturi Nikindarabashataramakea. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, Hamashiach. Aleluya, hay poder, hay poder, hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en el nombre de Yeshua. Su nombre vivifica, su nombre transforma, su nombre, aleluya, salva, su nombre restaura, su nombre sana. Aleluya, en el nombre de Yeshua. Su nombre da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, Harakatarabashama, y Kataramakandara, en el nombre poderoso de Yeshua. Aleluya, 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 aleluya. Una transformación total, Padre amado, de muerte a vida, 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 aleluya, porque el único que puede restaurar, el único que puede rescatar de la muerte a la vida se llama Yeshua. Aleluya, Él es poderoso. Él es poderoso, Él es maravilloso, aleluya. Él sigue resucitando a los muertos, Él sigue levantando a los muertos, aleluya. Él sigue dando vida, 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 vida en el nombre de Yeshua, aleluya. Vida entre los muertos, aleluya. Oh Santo de Israel, adoramos tu nombre poderoso, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, aleluya. Tú sigues moviéndote en medio de tu pueblo, tú sigues moviéndote en medio de tu pueblo, tú sigues haciendo grandes cosas. La palabra profética está activada, Abacadosh, aleluya. El cumplimiento profético está activado para esa generación que te ha creído, Abba, para esa generación que crea la palabra escrita, para esa generación que crea la palabra, a la palabra profética que se está cumpliendo. Aleluya, en esta última generación que está preparándose para el regreso del Mesías. Aleluya, que está preparándose para el regreso de Yeshua. Aleluya, que el nombre poderoso de Yeshua. Son tiempos de buscar el rostro de Dios.
Son tiempos de buscar su presencia, aleluya. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, aleluya. Y amarle en tanto que está cercano, aleluya. Deje el impío sus caminos, aleluya. En el nombre poderoso de Yeshua. Este es el llamado de la esperanza. Este es el llamado de la salvación, aleluya. Este es el llamado de la redención, aleluya. Porque tú vas a salvar y estás salvando al perdido, Abacadosh. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Abacadosh. Del norte, del sur, del este y del oeste, Abacadosh. Tú dijiste que profetizáramos, Abacadosh. Y nosotros nos levantamos en esta noche, en esta hora, para profetizar la restauración de los últimos tiempos. Para profetizar, aleluya, en el nombre de Yeshua. Para profetizar a los cuatro vientos de nuestra nación, aleluya, de esta ciudad, de Nicaragua, de Managua, Abacadosh. Cada departamento, Abacadosh, sea tocado por el Ruach HaKodesh. Levanta el remanente que está ahí, Padre. Ahí en cada ciudad, en cada pueblo, hay un remanente, Abacadosh, que tú estás llamando para los últimos tiempos. Que está escuchando el sonido del shofar, que está oyendo la voz del Espíritu Santo, aleluya. Que está escuchando que hay algo más en tu palabra. Personas que nunca han escuchado una enseñanza mesiánica, Abacadosh, pero saben que hay más. Tú vas a levantar ese remanente, Padre poderoso. En el nombre de Yeshua. De esta ciudad lo llamamos Abacadosh. En el nombre de Yeshua, del norte, del sur, del este, del oeste. Junta esos huesos. Júntalos, 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 júntalos. Abacadosh. Aleluya, que los tendones comiencen a crecer, aleluya, que la carne comience a crecer, que la piel comience a crecer, que el Espíritu de Dios, que el Ruach HaKodesh comience a soplar. Pida en el nombre de Yeshua. Pida en el nombre de Yeshua para las naciones de la tierra la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob en las naciones de la tierra. La profetizamos. Profetizamos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob en las familias de la tierra. Aleluya. En el nombre de Yeshua. Que caigan las escamas de la religiosidad, Padre. Que caigan las escamas de la teología del reemplazo. Que caigan, Abacadosh, los corazones sean circuncidados, los oídos sean circuncidados. Y el poder del Ruach HaKodesh irrumpa en esos corazones. Y sean sacudidos por tu presencia. Sean sacudidos por tu poder, Abacadosh, aleluya. Porque lo que hemos hablado hoy, Padre, es palabra profética cumplida. Amén, aleluya. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Que los enfermos reciban sanidad a través de la palabra, de tu palabra, Abacadosh, porque lo que hemos hablado es tu palabra. Y reciban sanidad en el nombre de Yeshua. Enfermos espirituales, enfermos físicos, en el nombre de Yeshua. Enviamos palabra de shalom, de paz, porque hemos hablado del príncipe de la paz. Y el príncipe de la paz es Yeshua. Es Yeshua HaMashiach. Él dijo: mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice la palabra que las naciones se juntan, se confabulan en contra de la paz y en contra del Mashiach, allá en el Salmo 2. Pero al final, a través de la palabra profética, vemos que lo que va a permanecer es la paz. Es la shalom, Abacadosh. Porque tú eres Yahvé Shalom. Tú eres Yahvé Shalom. Tú eres Yahvé Shalom. Aleluya. Bendice a todos, Abacadosh, los presentes, los que estuvieron, Abacadosh, en este servicio y los que se conectaron en la transmisión. En el nombre de Yeshua, reciban esa bendición poderosa, en el nombre que es de todo nombre. En el nombre de Yeshua. HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.
Nos despedimos de esta transmisión proclamando Shalom, Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach y Shavuot Tov. Aleluya. Baruch Hashem.